En este ejercicio también es sobre movimientos parabólicos, pero sobre un plano inclinado. Como siempre, hay que ubicar nuestro sistema de referencia. En este caso, nuestro sistema de referencia puede ser en dos formas. Aquí, que sería el típico caso, el eje X, y hacia arriba el eje Y. Sin embargo, lo vamos a modificar para resolverlo en forma más adecuada. Vamos a que este sea nuestro eje de referencia. Todo el largo, ahí está. Este es nuestro eje X y hacia arriba vendría a ser nuestro eje Y. Acá le vamos a decir eje X y el eje Y. Lo anterior lo conocemos, formamos nuestro triángulo de descomposición del ángulo alfa. Entonces acá que sea, ¿ves? Eje X y hacia arriba el eje Y. Ángulo alfa y este viene a ser la velocidad inicial B0 por el coseno del ángulo. Coseno de alfa. Y en el eje Y es igual a B0 por el seno de alfa, que es el ángulo. Lo vamos a dibujar acá arriba. Esta es nuestra gravedad. Pero como hemos modificado los ejes de referencia clásicos, ahora utilizando el plano inclinado, vamos a descomponer la gravedad de la siguiente manera. A ver, esta flecha, que es gravedad, la vamos a ubicar aquí, para que se entienda qué es lo que vamos a realizar. En esta posición, ahí está nuestra gravedad. Esta gravedad la vamos a descomponer en los nuevos ejes X y Y. Vamos a utilizar otro color para que se pueda observar. Ahí está, un color más verde claro. Y acá, ¿ves? Paralelo a este nuevo eje Y. Hemos dicho que esta es nuestra gravedad. Esta gravedad la hemos trasladado acá por fines didácticos para ver cómo se descompone. Triángulo de 90. Si este es 20, acá viene a ser 90 grados. Este es 70 y acá viene a ser 20 grados. Si este es 20 grados, la descomposición va a quedar gravedad por el seno de 20 y este que se encuentra paralelo al eje Y vendría a ser gravedad por el coseno de 20 grados. Para comprender mucho mejor este plano que se encuentra inclinado, el eje X, lo vamos a ubicar en forma horizontal para trabajar con los datos que conocemos. Vamos a ubicar en este extremo nuestro eje X y nuestro eje Y, pero en la forma horizontal a la cual ya estamos acostumbrados. Eje X y el eje Y. En esta zona está la velocidad. Vamos a ponerle otro color. Y en este punto las dos gravedades que hemos hallado. También lo vamos a utilizar otro color. Ahí está. La gravedad ha sido descompuesta en dos extremos. Eje X y eje Y. Vamos a completar los valores. Esto de acá es alfa, que de acuerdo al problema equivale a 50 grados. Este valor ya sabemos que es la velocidad por el coseno de alfa y en el eje Y es v por el seno de alfa. Vamos a ubicar las flechas respectivas para que quede claro. Acá está v y en el eje seno. En el caso de la gravedad sucede lo mismo. Acá vendría a ser la gravedad por el seno de 20
y gravedad por el coseno de 20. Este es mi eje X y este es mi eje Y. Acá está el punto B y el punto A. A partir de esa información resolvemos. A ver, para el eje Y. Escribimos. En el eje Y, ¿qué se va a cumplir? La ecuación del movimiento que ya sabemos. Posición final, posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Quién es la posición final? Ubiquémonos en este punto. La posición final empieza en A y termina en B. Solamente se trabaja en el eje X. Por lo tanto, en el eje Y la posición final vale 0. En el eje Y la posición inicial vale 0. En el eje Y la velocidad inicial es v por el seno del ángulo y alfa, de acuerdo al problema, vale 50 grados. Será 50 grados. En el eje Y la gravedad es g coseno de 20, pero como va hacia abajo, sentido contrario, negativo. Y esto es menos un medio de g por el coseno de 20, coseno de 20 por el tiempo al cuadrado. Acá nos estamos olvidando del tiempo. Pasa al otro extremo y sería menos v por el seno de 50 por t, y esto es igual a un medio de la gravedad por el coseno de 20 por el tiempo al cuadrado. Acá es menos, se mantiene el signo, se elimina y vamos a obtener esta expresión. Vamos a ponerle ahí 2v por el seno de 50. Una t se está eliminando. Estamos eliminando una t acá. T con esta otra t. Y abajo quedaría g coseno de 20. G coseno de 20 y esto es igual a t. El valor de la gravedad que vamos a utilizar para nuestros ejercicios es 9,81. Lo anotamos acá, 9,81 metros por segundo al cuadrado. Reemplazando valores, seno de 50, coseno de 20, la parte numérica, obtenemos que el tiempo es 0,166. Vamos a escribirlo bien. El tiempo es 0,1661 por v. Y esta es la información del tiempo total. Posteriormente vamos a hallar para el eje X. Hacemos nuestro trazado. Aquí vamos a escribir entonces para el eje X y vamos a utilizar la misma ecuación del movimiento. X, la posición final, posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero ¿quién es nuestra posición final? Observemos nuestra gráfica. Esta distancia AB que se encuentra en este gráfico en forma horizontal es la hipotenusa del triángulo rectángulo que nos han entregado al inicio. El seno de 20 es el cateto opuesto entre la hipotenusa.
el cateto opuesto es 150 y la hipotenusa es la distancia AB. Ahí está, la distancia AB. Desarrollando, distancia AB es igual a 438, 5706. 5706 metros. Y es esta posición final que está acá, que nos ha salido 438. Vamos a cambiar de color. Y esta posición final es eso, 438,5706. Igual. ¿Cuál es la posición inicial? Observemos el gráfico. Está partiendo de cero. No hay nada. Entonces, más la velocidad inicial. Volvamos a nuestro gráfico. ¿Cuál es la velocidad inicial en el eje X? V por el coseno de alfa, donde alfa a 50 grados multiplicado por el tiempo que lo hemos hallado, 0,1661 por V más un medio. Pero ¿cuánto es la gravedad en el eje X? En el eje X nos ha salido que es G por el seno de 20. Entonces lo anotamos acá. Un medio G por el seno de 20 multiplicado por el tiempo al cuadrado. Y el tiempo al cuadrado es 0,1661 V al cuadrado. Acá es lo mismo, 438,576, 0, V al cuadrado. Y acá nos quedaría el coseno de 50. Y está multiplicando a 0, en paréntesis 0,1661 más un medio. La gravedad ya sabemos que es 9,81, estamos usando ese dato. El seno de 20 es 0,16 al cuadrado. Esto lo vamos a dejar igual, 0,1661 al cuadrado y por V al cuadrado. Recordar que acá la gravedad es positiva porque en nuestro gráfico, observen, gravedad seno de 20 está dirigido hacia el eje X positivo. A ver, desarrollando entonces vamos a obtener 438,576 y todo esto nos va a dar 0,15304 velocidad al cuadrado. De acá obtenemos que la velocidad es 53,532 metros por segundo. Esta velocidad que hemos hallado, recordar que es la velocidad inicial y es la velocidad que nos están solicitando en el ejercicio. Vamos a marcarlo para tenerlo mucho mejor ahí. Bien, teniendo este dato, lo reemplazamos en esta ecuación y obtenemos el tiempo. Entonces, a ver, a esto de acá le vamos a llamar, nosotros le vamos a llamar
1, que sea 1, y esto de acá que sea 2. Reemplazo en 1, ¿no? Reemplazo 2 en 1 y voy a obtener que el tiempo es igual a 8,891 segundos. Esto también le vamos a hacer una gráfica, de otro color, ¿no? Un verde, le vamos a poner. Con esta información me piden la velocidad del proyectil en el punto B. A ver, la proyección del proyectil, la velocidad del proyectil en el punto B, pues es igual a lo que ya se ha desarrollado. Velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y, que es hacia abajo. A ver, esta velocidad en el eje X es igual a la velocidad por el coseno de 50. Volvamos a nuestro dibujo. Ahí está. Velocidad por el coseno de alfa. Esa es la velocidad que se mueve en todo el eje X. Y en este caso más la gravedad por el tiempo. Sí. Lo que pasa, recordemos que la velocidad final es igual a que velocidad inicial más gravedad por el tiempo. Pero cuando estaba en el eje X, ¿qué sucedía? En el eje X, en un movimiento parabólico, en el eje X no había aceleración. Entonces esto se hacía cero. Y simplemente me quedaba que la velocidad en el eje X era igual a la velocidad al inicio, ¿no? Porque era constante. Pero en este ejercicio no sucede eso. En el eje X también hay aceleración, que es gravedad por el seno de 20. Por eso es que esta forma no se utiliza. Reemplazo datos y esta velocidad en el eje X pues es ¿cuánto es la velocidad que me están entregando, la inicial? 53,500 que multiplica al coseno de 50 más la gravedad, pero la gravedad es G por el seno de 20 y eso está multiplicado por el tiempo. Como ya tengo todos los valores, tengo el tiempo, la gravedad, me va a salir que la velocidad en el eje X es 64,2402. En el eje Y es lo mismo, la velocidad inicial menos gravedad por el tiempo. Es menos, de acuerdo al dibujo, observemos, está yendo para abajo en sentido contrario al eje Y. Si reemplazo valores, la velocidad en el eje Y es igual a la velocidad inicial, que es V por el seno de 50 menos la gravedad, que es igual a G por el coseno de 20 por el tiempo, que lo hemos hallado 8,891. Todos estos valores ya lo tengo, gravedad, V, el seno de 50. Entonces la velocidad en el eje Y es menos 40,952 metros por segundo, ¿no? Acá también es metros por segundo. Cambiamos de color para finalizar este ejercicio. ¿Y cuánto es la velocidad entonces total al cuadrado? Velocidad al cuadrado es igual a la velocidad de x cuadrado más velocidad de y al cuadrado y sacamos raíz cuadrada. Haciendo todo acá estamos, acá le vamos a, ya está, listo.
Resolviendo todo esto al cuadrado, vamos a obtener que es 76.183 metros por segundo. Y esa es la respuesta que nos pide la velocidad del proyectil en el punto B.